Fue una bendición, hermanos, dar Apocalipsis un desafío también. Y realmente se nos aclaró un montón el panorama escatológico, pero por sobre todo, conocer más a Dios, conocer su plan. Dice el texto, después de esto miré, Apocalipsis 4, versículo 1, y vi una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que yo había oído, como sonido de trompeta que hablaba conmigo, decía, sube acá y te mostraré las cosas que deben suceder después de estas. Estoy leyendo la versión Las Américas. Al instante estaba yo en el Espíritu, 4.2, estoy en 4.2, y vi un trono colocado en el cielo y a uno sentado en el trono. Voy a hacer acá así. Y el aspecto, leo Reina Valera 60 porque todos tienen Reina Valera 60. Versículo 3, y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de coralina, y había alrededor del trono un arco iris semejante al aspecto de la esmeralda. Y alrededor del trono, versículo 4, había 24 tronos, y vi sentados en los tronos a 24 ancianos, vestidos de ropas blancas con coronas de oro en sus cabezas. Del trono salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. 6. Delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal, y junto al trono y alrededor del trono 4 seres vivientes llenos de ojos, delante y detrás. El primer ser viviente era semejante a un león. El segundo era semejante a un becerro. El tercero tenía rostro como de hombre. Y el cuarto era semejante a un águila volando. Y los cuatro seres vivientes tenían cada uno 6 alas. Y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos. Y no cesaban día y noche de decir, Santo, 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 el Señor Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas delante del trono diciendo, versículo 11, Ruth, ¿qué nos dice? Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Padre, gracias por tu palabra, Señor. Simplemente queremos rogarte que nos hables, nos alimentes. Tú conoces cada oveja porque son tuyas y tus ovejas oyen tu voz y te conocen y te siguen. Oro para que hables, para que nos hables, Señor. Los que están escuchando también, quizás pueda hacer un llamado a la salvación, Señor. Gracias por este texto. Oramos, Señor, gracias porque esta mañana nos permites llegar a través de Juan, de Apocalipsis, al mismo trono tuyo, Señor. Gracias en tu nombre. Amén. Un viaje al cielo, hermanos. ¡Qué privilegio! ¿Nunca te preguntaste cómo es el cielo? ¿Qué pasa allá? ¿Qué pasa con el creyente cuando parte y va al cielo? ¿Qué nos espera más allá? En la última parte de Apocalipsis, Juan, tercera y última parte, Juan nos lleva al cielo. El Señor lleva al cielo a Juan en el Espíritu. Apocalipsis se divide en 3 partes. Las cosas que has visto, capítulo 1, 1 al 20. Las cosas que son el mensaje de las 7 iglesias, capítulo 2, versículo 3 al 22. Y las cosas que eran, las cosas que serán, capítulo 4 al 22. Interpretamos Apocalipsis en forma futurista y lo hemos visto cuando vimos Apocalipsis
porque habla de las cosas que han de venir después de estas. Acá estamos en las cosas que serán futuro. Toda la revelación en este viaje al cielo de Juan es donde el Señor mismo lo lleva al cielo y gira en torno al trono de Dios. Si ustedes lo tienen marcado ahí, yo marqué 14 veces la palabra trono. 14 veces la palabra trono. Empiecen a marcar, después tranquilo en su casa para el inductivo. 14 veces palabra que se repite, palabra que tiene énfasis. Vimos también, cuando vimos Apocalipsis, que Dios llamó personalmente a Juan, sube acá, en capítulo 4, versículo 1 al 5. Hoy vamos a ver 6 al 11, pero le explico el contexto. Sube acá y allí fue Juan llamado al mismo trono de Dios. El Señor estaba sentado en el mismo trono. Es una descripción gloriosa, refulgente, difícil de describir. Juan lo describe con sus palabras y con los elementos que él conocía aquí en la tierra. Cada vez que se presentó al Señor de esta manera fue amenazante y traumática para los profetas. Cada vez que Dios se presentó a los profetas, a Moisés, fue traumático. Aún al mismo Israel. También vimos lo que rodeaba al trono de Dios, versículo 4. 4.4, por favor, Ruth. 4.4. Alrededor del trono. Cuatro tronos, y vi sentados en los tronos a 24 ancianos, vestidos de ropas blancas con corona de oro en sus cabezas. Vimos, en síntesis, la misma iglesia rodeando el trono. Pastor dice 24 ancianos, es una representación de la iglesia, representada por 24 ancianos. Vimos los por qué, porque los ángeles no tienen coronas, tienen vestiduras blancas. En capítulo 2, versículo 3 al 22, describe que los que vencen, que son los creyentes, son vestidos de vestiduras blancas. Todo el Nuevo Testamento habla de los creyentes con vestiduras blancas y es símbolo de la limpieza que la sangre de Cristo hace en nosotros. Vimos que tienen coronas que la echan a los pies. Bueno, hay muchas. Capítulo 4, versículo 4, les leo para dar información. ¿Por qué decimos que es la iglesia? Porque la pregunta es, ¿cuáles son los redimidos acá que están alrededor del trono? Dice el pastor MacArthur en su comentario. No es Israel, porque en ese momento la nación todavía no ha sido salvada, glorificada y coronada, la cual está reservado para más adelante al fin de los tiempos, fin de la tribulación, que lo vimos. Su reacción y gloria vendrá al final de la tribulación de los 7 años. Daniel capítulo 12 habla de eso. Por otro lado, los santos de la tribulación todavía no están, porque aquí va a comenzar la tribulación y la gran tribulación. Solo habrá un grupo de creyentes completo y glorificado para este canto de redención, capítulo 5, 8 al 10, que es la iglesia. Y ahí está. Por último, vimos que salía del trono en versículo 5, relámpagos, truenos, voces, 7 lámparas. El cielo mismo se está preparando para una batalla de juicio en la tierra. Y ahí comienza un periodo terrible para la humanidad. Por eso ahora vamos a ver del versículo 6 al 11 la adoración que ocurre delante del trono de Dios. 14 veces puesto. La adoración que rodea al trono. Y yo creo, hermanos, que esto nos debe llevar a, asombrarnos, a humillarnos, a tener la misma actitud que tuvieron los ancianos acá, los 24 ancianos. En primer lugar, 6 al 8 vemos la adoración de los querubines. 9 al 11, la adoración de la iglesia misma, representada por estos ancianos. Vamos a ver entonces, en primer lugar, la adoración de los querubines, que eso nos ubica del versículo 6 al 8. Delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal, y junto al trono y alrededor del trono 4 seres vivientes
llenos de ojos, delante y detrás. Antes de entrar y describir qué eran estos seres, cómo eran y qué estaban haciendo, debemos definir el concepto de adoración. Porque hoy entendemos, vos entrás para buscar música, por ejemplo, en alguna plataforma, adoración, hay de todo. Entonces, ¿qué es en la Biblia, en todo el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, el concepto de adoración? Porque el versículo 10 nos dice, por favor, hermana, versículo 10, los 24... ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas delante del trono. Diciendo, hasta ahí, la palabra adoran en el original es proskuneo, en el griego, proskuneo, significa besar como el perro lame la mano de su amo. Entre paréntesis, no sé si tenés perro. Nosotros tenemos perro. Y es uno de los animales más fieles. El gato es lindo. Nunca me gustaron los gatos, ahora tengo 3. Pero bueno. Pero no son fieles. Ellos se adueñan de tu casa y vos sos su amo. Ellos son tu amo. El gato es así, ¿no? Se adueña de tu casa y no son fieles. Vos te mudás y el gato no se adapta. El perro te sigue en cualquier estado, te sigue. Te mudás, te sigue. Llegás a la noche cansado, te viene, es el primero que viene a recibirte. Hasta conoce el ruido de la puerta del auto. Puede estar, de cachorro lo hace y puede estar viejito, te puedo asegurar, con mi perrita que murió. Puede ser viejita, se va a arrastrar y te va a mover la cola y te va a lamer. Ese es el concepto proskuneo. Besar la mano de alguien, aunque te estés arrastrando. Significa también postrarse, reverencia, suplicar. Eso es adorar, proskuneo. Es muy amplio en el Antiguo Testamento y algunos describen que adoración es un culto o reverencia que se rinde a Dios por sus obras y por quién es Él. El Salmo 100 que recién leímos. Es el Salmo 100. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Dale gracias. Bendigan su nombre. Besen su mano. Postren. Se expresa mediante oración. En Nehemías 9, por ejemplo, tenemos la oración de Esdras, hermosa. Después lo buscan. Génesis 12:8. Hay muchos textos. Se expresa mediante la adoración, la alabanza, la ofrenda, el canto, la meditación en su palabra, el temor a Dios. Salmo 96:9 dice, adorar al Señor en vestiduras santas. Tiemblen ante su presencia toda la tierra. Proskuneo. Eso es adorar. Acción de gracias y servicio. Tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento no se distingue entre servir y adorar. Entre inclinarse y adorar, va junto. Yo adoro al Señor sirviendo, limpiando un baño, dando una clase, ofrendando. En el Nuevo Testamento, la iglesia bíblica incluye alabanzas, salmos, cánticos, lectura bíblica, enseñanza, exhortación, oración, ayuno, santa cena, doctrina, adorar. En ambos testamentos su pueblo adora públicamente, privadamente y en familia. En ambos, en el Antiguo y en el Nuevo. Por eso hoy les decía, pero ahora se está viendo el mensaje, el momento de la ofrenda no sale público, es nuestro, es un momento íntimo de la iglesia, no es para la visita. Pero, hermano, la idea es que el domingo vengas preparado. Proskuneo. Toda la semana, sí, toda la semana. Pero el domingo cuando sus ovejas, torpes, débiles, necesitadas, necesitan al Señor, vengas preparado. ¿Cómo? Con ese corazón. No te quedes jugando los jueguitos, viendo películas hasta las 3 de la mañana si te vas a estar durmiendo después en el culto, no te puedes levantar. ¿Cómo tomás el día del Señor? Misa.
¿Cómo venís a la iglesia? Podemos tener una semana horrible, horrible, tensa, estresada, pero es el día del Señor, hermano. Yo vengo a adorar al Señor con el corazón entregado, derretido ante su presencia, y no importa, como Job, no recibiremos lo bueno de Dios ni lo malo. Mujer, le dijo a la esposa, Dios dio y Dios quitó. Adorar, besar la mano de Dios. Acción de gracias. Cuando vengas ahí, entres por la puerta, ya cuando salgas de la puerta de tu casa y subas al auto colectivo, remis, Uber, lo que sea, vení preparado. Del sábado prepárate para el día del Señor. No es misa, hermano, es el día del Señor. No me viene a ver a mí. Yo no soy nada, barro soy. Vienen a escuchar la voz de Dios. Por eso entren por sus puertas con acción de gracias. Volvemos al versículo 6. Definimos adoración brevemente. Hay más. Delante del trono... Ruth, por favor, así me ayuda. Versículo 6. Y delante del trono había como un mar de vidrio, semejante al cristal. Y junto al trono y alrededor del trono, 4 seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. Yo cuando leo esto... no sé, mi imaginación vuela a imágenes horribles. Perdón. Lo vimos en Apocalipsis, porque es una cosa que no podés imaginarte. Pero entonces vos tenés que estudiar el texto a la luz de su contexto y pasajes del Antiguo Testamento. Porque estos seres también aparecieron en el Antiguo Testamento. Y también históricamente. Era costumbre que los tronos de reyes con cierto grado de imponentes, tuvieran tal superficie delante de ellos en los tronos. Por supuesto que esto no se puede comparar con lo que Juan está describiendo en esta visión celestial. Se ve a Dios, se ve al Dios de Israel, que se dice debajo de sus pies era como un pavimento de zafiro, semejante a la pureza del mismo cielo. ¿Saben que no estoy leyendo Apocalipsis? Estoy leyendo Éxodo 24:10. Esta apariencia de Apocalipsis 4 es la misma de Éxodo con Moisés. Subió Moisés con Aarón, versículo 9 de Éxodo 24. No lo busquen, lo van a poner. Ahí está, miren. Ahí está, lo pueden ver ahí. Nadab y Abiú y 70 de los ancianos de Israel. Y vieron al Dios de Israel y debajo de sus pies había un embaldosado de zafiro tan claro como el mismo cielo. Esto tenés que verlo a la hora de interpretar con los textos que los explican. Dice que junto al trono, versículo 6, y alrededor del trono 4 seres vivientes llenos de ojos delante y atrás. Yo no me lo imagino. Más adelante dice que también ojos dentro mismo era una cosa llena de ojos. Siempre esta visión va acompañada con una definición de que esto habla de un conocimiento sobresaliente. No como Dios, pero tienen un conocimiento muy grande. No son omniscientes como Dios porque son seres creados, pero nada escapa de su escrutinio. Nada. Echó pues fuera al hombre del Edén, Génesis 3:24, y puso al oriente del huerto del Edén querubines. Ya ahí aparecen estos seres. En Génesis 3. Y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino al árbol de la vida. La palabra para seres vivientes es zon en el hebreo. Y habla de seres con vida, pero que no son animales. Son seres angelicales que se describen en todo el Antiguo Testamento como querubines. Es el orden más exaltado de los ángeles, asociados con el poder de Dios. El primer lugar que aparecen es en Edén. Aparecen muchas veces en el Antiguo Testamento cuidando, guardando el lugar santo, el lugar santísimo. Bueno, Satanás es un querubín.
A veces te lo pintan en las historietas o en los dibujitos como con un tridente de rojo con la colita. Y la Biblia lo describe de otra forma. Miren, dice que están llenos de ojos por delante y por detrás. Representa su capacidad de vigilar constantemente y además su dotación de extremada inteligencia. El primer ser viviente, versículo 7, era semejante a, miren bien Apocalipsis cómo habla, semejante, no dice que era un león, semejante a un león. El segundo era semejante a un becerro. El tercero tenía rostro como el de un hombre. Y el cuarto era semejante a un águila volando. Interesante. Juan describe lo que ve con sus palabras. Semejante a un león, semejante a un becerro. El tercero con cara como de hombre, como un símil, como de hombre. Y el cuarto semejante a un águila. Los cuatro rostros de los seres vivientes están en Ezequiel. Bien interesante. Aparece en Ezequiel. Ezequiel 1:10. En Ezequiel aparece la figura de un hombre, león, toro y águila o becerro. En Apocalipsis los seres vivientes se asemejan al león, becerro y un hombre y águila volando. En el Talmud judío se registran estas cuatro criaturas representando cuatro formas de vida de la creación. El león como criatura salvaje, el becerro animales domésticos, el águila criaturas que vuelan y el hombre como la cumbre de la creación de Dios. Interesante. Los judíos conocían estas criaturas. Las 12 tribus de Israel acampaban bajo 4 banderas con estas representaciones. Rubén bajo la bandera del símbolo de hombre. Las de Dan simbolizadas por el águila. Efraín por el buey o becerro. Y Judá por el león. Y está, lo puedes ver eso en Ezequiel 10:15. Y muchos teólogos consideran que este simbolismo subraya la soberanía de Dios sobre todas las formas de vida. Todas las formas de vida creadas. Lo más interesante que nos revela Apocalipsis, que estos ángeles querubines van a estar muy relacionados con todos los juicios de la tribulación y ellos van a participar de los juicios a partir de capítulo 6. Hermana, por favor, 6:1 al 6. Vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí uno de los 4 seres vivientes decir como con voz de trueno, ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco y le fue dada una corona y salió venciendo y para vencer. Cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía, ven y mira. Y salió otro caballo bermejo, y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. Cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía, ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y oí una voz de en medio de los 4 seres vivientes que decía, 2 libras de trigo por un denario, y 6 libras de cebada por un denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Capítulo 6, si después lo querés leer en tu casa, estos 4 seres vivientes, el cielo acá se está preparando para el capítulo 6. Empiezan a entrar en acción, en juicio con toda la creación de Dios y el hombre. Los 7 años de tribulación. No vamos a entrar ahí porque ya lo vimos. Algún domingo tomaremos para capítulo 5, que es hermoso, y capítulo 6, como para no dejar olvidado Apocalipsis, que fue de tanta bendición a la iglesia. Pero estos seres angelicales que rodean el trono de Dios, 14 veces repetido en este texto, están adorando a Dios. Y los 4 seres vivientes, versículo 8, cada uno de ellos con 6 alas, estoy leyendo el versículo 8 de capítulo 4, estaban llenos de ojos alrededor y por dentro
Yo no sé, no lo entiendo. ¿No? Lo veremos en el cielo cómo es. La iglesia los está viendo ahí. Y día y noche no cesaban de decir, 8, Santo, Santo, Santo es el Señor Dios, el Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Lo que estaba viendo Juan no estaba acostumbrado a ver esto. Imagínense, bueno, Juan cayó como muerto cuando vio solamente al Señor, imagínense ahora. Pero sí escuchó lo que decían y da 3 descripciones de Dios. Justo miren, esta mañana estamos viendo en Fundamento de la Fe atributos de Dios. Hermoso. No sé cuándo vamos a terminar la lección. De cada atributo hay mucho para hablar. Y estamos citando escritores como Tozer, Gruden, Pink. Hay mucho para hablar y conocer a Dios, ¿no? Pero lo que resalta acá los 4 seres vivientes están hablando de atributos. En primer lugar, la santidad de Dios. Su santidad es la misma referencia que hace Isaías y los mismos seres. En Isaías 6:2 nos dice, por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas. Fíjense que estos seres vivientes, cada uno de ellos tenían 6 alas. 8 de capítulo 4 y 6:2 de Isaías. Cada uno tenía 6 alas, pero miren lo que hacían con sus alas en capítulo 6 de Isaías. Con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, Santo es el Señor de los ejércitos, llena está toda la gloria, la tierra de su gloria. Yo tenía un libro, pero me lo olvidé no sé si lo puedo traer, el de Tozer, lo iba a leer. Hermanos, vieron que estaban llenos de ojos, ¿no? Pero aquí en la visión de Isaías dice que tapaban sus ojos, su rostro, sus pies. Estas criaturas que eran perfectas y la más cercana a la santidad de Dios y a la gloria de Dios, tapaban. Las criaturas más exaltadas no pueden mirar plenamente la gloria de Dios sin ser consumidos. Cubrían sus pies al estar en terreno santo, sus rostros cubiertos con temor. ¿Qué decían? Dice versículo 8, dice, estaban llenos de ojos y cada uno no cesaban de decir. Esa palabra decir, lego, está hablando de decir un relato sistemático. No es que gritaban y cantaban. No estaban cantando. Lo estaban diciendo continuamente. Continuamente. En hebreo, por ejemplo, la repetición indica énfasis. Santo, santo, santo. Es el atributo repetido que da énfasis. Énfasis. La santidad es el único de los atributos de Dios que se repite de esta forma, ya que es la suma de todos sus atributos. Está bien. Lo tengo acá. La santidad de Dios es su total y completa separación del mal en cualquier forma. El malo no habitará junto a mí. Salmo 5. Hay varias declaraciones en todas las escrituras de hombres y mujeres que expresaron su adoración ante la santidad de Dios. Por ejemplo, Ana oró en 1 Samuel 2, 1 Samuel 2:1. Dice, entonces Ana oró y dijo, mi corazón se regocija con el Señor, mi fortaleza es el Señor, mi fortaleza es el Señor, se exalta, mi boca sin temor habla contra mis enemigos. Por cuanto me regocijo en su salvación. No hay santo como el Señor. Salmo 111:9 dice, Él ha enviado redención a su pueblo, ha ordenado su pacto para siempre, santo y temible es su nombre.
Salmo 111:10. El principio de la sabiduría, como dice Proverbios, es el temor de Dios, del Señor. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Su alabanza permanece para siempre. Ahora, cuando Isaías tuvo esta visión, no Juan, estamos hablando de Isaías, quedó enfermo, hermanos. Dice, ay de mí que soy hombre impío, sucio de labios. Ustedes conocen el texto. A.W. Tozer habla de esta experiencia de Isaías y dice lo siguiente: la sacudida moral que sufrimos por causa de nuestro fuerte rompimiento con la escala exaltada voluntad de los cielos nos ha dejado a todos con un trauma permanente que afecta a todas las partes de nuestra naturaleza. Hay enfermedad tanto en nosotros mismos como en nuestro ambiente. La comprensión repentina de su propia depravación moral cayó como un rayo del cielo sobre el temeroso corazón de Isaías en el momento en que tuvo su revolucionaria visión de la santidad de Dios. Su angustioso grito dijo: ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de un pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Expresa el sentimiento de todo hombre que se ha descubierto a sí mismo debajo de sus disfraces y ha sido enfrentado a una visión interna de la santa albura que es Dios. Una experiencia así no puede dejar de ser emocionante y violenta. Mientras que, dice Tozer, mientras que no nos hayamos visto tal como Dios nos ve, no es probable que nos sintamos muy perturbados por las condiciones que nos rodean. Como tal, no se nos vayan tanto la mano, con tal que no se nos vayan tanto de la mano, que amenace nuestra cómoda manera de vivir. Hemos aprendido a convivir con la falta de santidad y hemos llegado a mirarla como la cosa más natural y esperada. Tremendo. No nos desilusiona el no encontrar toda la verdad en nuestros maestros, o la fidelidad en nuestros políticos, o la honradez total en nuestros mercaderes, o la fidelidad plena en nuestros amigos. Para poder seguir existiendo, hacemos cuantas leyes sean necesarias para protegernos de los demás hombres y dejamos que las cosas sigan adelante. Ni el que escribe estas palabras ni el que las lee están calificados para valorar la santidad de Dios. Es un canal realmente nuevo al que hay que abrir por medio del desierto nuestra mente para permitir que fluyan hacia ella las dulces aguas de la verdad. Solo el Espíritu Santo nos puede impartir al espíritu humano el conocimiento del Dios Santo. Ese es el título de este libro. Hermoso. Eso fue lo que pasó con Isaías cuando vio la santidad de Dios. También describe el Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Los querubines están diciendo esto. Recuerden que hay otro grupo que los está escuchando y los está viendo. El que era, el Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. ¿Qué es todopoderoso? Así se identificó con Abraham. Abraham, capítulo 17 de Génesis, dice: cuando Abraham tenía 99 años, el Señor le apareció y le dijo: yo soy el Dios todopoderoso. Anda delante de mí y sé perfecto. Todo lo pueden. ¿Hay algo difícil para Dios? El que era, el que es y el que ha de venir describen también estos seres creados, estos querubines. Y los ángeles acá están remarcando continuamente su eternidad. Gruden, que leíamos de Wayne Gruden, hablando de la eternidad de Dios, un atributo que no es pasable con los humanos, no es, hoy tenía la palabra y se me fue, no es comunicable, bien, gracias, no es comunicable, es un atributo que no es comunicable. Dios es el único ser eterno. Gruden describe: Dios no tiene principio ni fin. Escuchen esto:
Dios no tiene sucesión de momentos en su propio ser y ve todo el tiempo con la misma lucidez. Sin embargo, Dios ve los hechos del tiempo y actúa en el tiempo. Bueno, vení el domingo que viene, que nos toca ver ese atributo en Fundamento de la Fe. Eternidad. Otro escribió, esta doctrina se relaciona también con su inmutabilidad. Si es cierto que Dios no cambia, debemos decir que el tiempo, Gruden escribe esto, Gruden, el tiempo no cambia a Dios. ¿Me siguen? O sea, yo no soy el mismo de hace 20 años atrás o 30 años atrás. Usted tampoco. Algo cambió en usted. Lo mejor que podemos decir es que hemos conocido mejor al Señor o estamos creciendo. Las experiencias nos cambian. Esta doctrina se relaciona con su inmutabilidad. Si bien es cierto que Dios no cambia, debemos decir que el tiempo no cambia a Dios, no altera su ser, no altera sus perfecciones, sus propósitos o promesas. Dios nunca aprende cosas nuevas. Nosotros sí. Es hermoso este texto, hermanos. ¿Saben qué estamos viendo acá? ¿Saben lo que estamos viendo? Teología propia. Y eso afecta a nuestra manera de vivir. No podemos separar teología propia de vida cristiana. Si no conoces a Dios, ¿cómo vas a vivir como Él? ¿Cómo vas a andar como Él anduvo? No se le olvida nada. A mí cada vez se me olvidan más las cosas. Porque eso significaría un cambio en su conocimiento perfecto. Esto implica también que el paso del tiempo no aumenta ni disminuye el conocimiento de Dios. Él sabe todas las cosas pasadas, todas las cosas presentes, Él sabe todas las cosas futuras y las sabe con igual lucidez. Hermoso. Salmo 139 lo dice. Por detrás y delante me has cercado, tu mano pusiste sobre mí. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí, es muy elevado, no lo puedo alcanzar. La verdad que da ganas de seguir estudiando sobre la eternidad de Dios, sobre la omnisciencia, como si Dios lo sabe todo, ¿por qué pasa esto? ¿Y cómo es que no le afecta al tiempo? ¿Qué pasa cuando Dios dijo, me he olvidado? Bueno, usa una figura de lenguaje. Enterré tu pecado en el fondo del mar, es una figura de lenguaje. No es que Dios pierde la capacidad de recordar y se olvida. Es que lo usa para decirte, mira cómo te amo, que no saco más tu pecado a la luz. Lo enterré, me olvidé. Hay una muchedumbre observando estas declaraciones como nosotros. Usted imagínense, hermano. ¿Están acá? No se duerman, Estamos en el cielo escuchando a estos seres raros, pero perfectos, creados por Dios, delante del trono de Dios, todo el tiempo diciendo esto, dando teología propia. Está en la iglesia y quieren ver cómo reacciona la iglesia. Miren, versículos 9 y 10, por favor, Ruth. Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas delante del trono diciendo. Sígalo, por favor. 11. Digno eres de recibir la gloria, la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. No sé si salió en el audio, pero Ruth leyó versículo 11. Digno eres, Señor y Dios nuestro, de recibir la gloria y el honor y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Recuerden, hermanos, el cielo se está preparando para el capítulo 6. El cielo se está preparando para el capítulo 6. Léanlo después. Comienzan todos los juicios acá en la tierra. Tú eres digno, tú creaste todo. Esto provocó una respuesta en la iglesia. Yo espero que eso provoque en nosotros, hermanos. Esto provocó una respuesta, una reacción en la iglesia. 6 veces aparece en capítulo 5 y en capítulo 6
En Apocalipsis, perdón, miren, 5:8, 14, capítulo 7, versículo 11, capítulo 11, versículo 16, capítulo 19, versículo 4, lo tengo todo anotado acá. La iglesia postrada, la iglesia postrada. La adoración de los 24 ancianos incluye 3 actos. Se postran, echan sus coronas y se unen a la adoración. Se postran, echan sus coronas, se unen a la adoración. 3 actos hacen. Notemos que antes de hablar o adorar, dice se postran. Interesante, ¿no? Antes de hablar y adorar, están postrados. La palabra postrado habla pepto y significa caer, perecer, frustrar, derrumbar. ¿Viste cuando te baja la... Bueno, ya a mí me ha pasado, te baja la presión? ¿A alguien le bajó la presión alguna vez? Que sentí que se te dobla todo y te despertás y dices, ¿qué pasó? La idea es, esa palabra habla de eso. Cae, no puede con esta emoción, con lo que está viendo, cae postrado. Eso se habla de humildad, derrumbado delante de Dios. Hermanos, cada vez que estudias, estás leyendo un libro de, no sé, de Piper, de MacArthur, los atributos de Dios, las clases, te debe llevar a caer derrumbado. El verdadero creyente se derrumba con la palabra de Dios. No se va a la casa diciendo, sí, hoy aprendí algo, estuvo bueno. Se derrumba. Lee este texto por vos mismo. Si no te gusta como yo lo doy, léelo por vos mismo. Si tenés al Señor, te va a derrumbar. Cuanto más estudias la santidad de Dios y la persona de Dios, te agarra algo acá. Te derrumba. Y ese es un acto de adoración. Así tenemos que venir a adorar al Señor. Derrumbados. Después dice, al echar sus coronas. Esto es un símbolo. Ellos están reconociendo en forma dramática. Tienen tronos. La iglesia se le prometió tronos. Lo vimos en las 7 iglesias. Dice, reinarán conmigo. Pero tienen tronos. Ellos lo que hacen es reconocer la autoridad suprema que viene de Dios. Él es soberano. Las coronas son los dones, lo que han hecho para el Señor y que se promete al creyente coronas. Coronas de vida, coronas de gloria, los dones, el servicio. Ellos están diciendo el honor que Dios nos ha concedido es devuelto a Dios. Dios, es tuyo, yo estoy por tu gracia acá. Yo no merezco nada. Ellos se derrumban. Eso hacen delante de Dios. No les interesa su propia santidad, no les interesa su honor, su recompensa, no les interesa nada. Lo único que hacen cae. ¿Se acuerdan? Y creo que Gonzalo habló de este texto, Primera de Crónicas 29, 13 al 14, cuando David dice, ¿quién soy yo? ¿Y quién es mi pueblo? Todo es tuyo y de lo recibido de tu mano te lo damos. Ese es el corazón acá. No merezco, Señor. Digno eres, Señor y Dios nuestro, de recibir la gloria y el honor y el poder. Solamente están escuchando una clase magistral de teología de los atributos de Dios. Escuchando los seres creados por Dios, perfectos angelicales, describir a Dios. Tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. La alabanza de la iglesia, es interesante, difiere de lo que hicieron los ángeles. En primer lugar dicen, digno eres tú. Es interesante en la historia, porque en Roma, cuando el emperador entraba en Roma, en su procesión triunfal, la multitud debía gritar y aclamar, digno eres tú, vere dignus. Nuestro Dios y Señor, con el emperador de Roma, ¿no? Ese saludo fue introducido en el culto de adoración en el emperador romano Domiciano. Reinó del año 81 al año 96. Era un culto al emperador. Acá Juan afirma de forma categórica y desafiante que solo Dios y no el César
Es el único que merece toda adoración y alabanza. Cuidado, hermanos, paréntesis. Nuestra adoración y alabanza es a Dios, a ningún político, ni a Cristina, ni a Milei, ni a Macri, ni a quien sea en el país que tengas. Nuestra adoración es a Dios. Nuestra fidelidad es a Dios, a ningún hombre. Son humanos, pecadores, perdidos. Orar por su salvación nos mandan las Escrituras, pero no adorarlo ni ser fanático de nadie, cuidado. ¿Vieron que 1 Juan termina? Dice, huid de la idolatría, hermanos. Vos decís, ¿qué hace Juan terminando con ese versículo? Nada que ver. Huyan de la idolatría porque está en el corazón. El hombre es idólatra de por sí. Cerramos paréntesis. Porque tú creaste todas las cosas denomina el universo. Increíble. Aparte, otra palabra enfática en el versículo 11 es tú. Y en el griego está puesto como énfasis. Y está en la segunda persona. A diferencia de los ángeles que lo llaman en tercera persona. Yo, tú, él. Tú. No sé si captás. La iglesia está llamando tú, Señor. ¿Cómo te dirigís? Bueno, en Chile me gusta porque ustedes oran, usted, Señor. Pero la Biblia dice en Hebreos 4:16 que podemos acercarnos confiadamente. Estamos hablando de respeto y honor, ¿no? Confiadamente al trono de la gracia. Acá estos ancianos se dirigen tú, Señor. Intimidad, cercanía. Los 24 ancianos reconocen la gloria de Dios, la honra, su poder, pero también hay una relación, una comunión, y dice que están puestos alrededor del trono, están los tronos estos. La iglesia. Qué impresionante, la iglesia tiene como el centro la gloria de Dios manifestada en la creación. Ellos están diciendo, tú tienes el derecho de juzgar tu creación y redimirla. Pablo lo dijo eso. Romanos 8:19 dice que porque el anhelo profundo, 8:19 de Romanos, de la creación es aguardar ansiosamente la revelación de los hijos de Dios. Acá hay un adelanto. Porque la creación fue sometida a vanidad, no de su propia voluntad, sino por causa de aquel que la sometió, o sea, Dios, en la esperanza de que la creación misma será también liberada de la esclavitud, de la corrupción, a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que la creación entera gime a una y sufre dolores de parto hasta ahora. Y no solamente ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, versículo 23 de Romanos 8, aún nosotros mismos gemimos en nuestro interior aguardando ansiosamente la adopción como hijos y la redención de nuestro cuerpo. Qué hermoso. El capítulo 4, hermanos, es una descripción de la majestuosidad de Dios, un viaje al cielo rápido. Juan fue llevado en espíritu. Sigue, capítulo 5 sigue. Todo el universo adorando a Dios. Todo. Criaturas que ni imaginamos adorando a Dios. Y también las respuestas de la iglesia a toda esa adoración. Esta visión, por ende, resalta la santidad de Dios y la respuesta de las criaturas a la adoración. Juan fue llamado poderosamente en esta tercera etapa de Apocalipsis al mismo trono de Dios. Él está en el trono. Su aspecto es refulgente, pero amenazante. Rodeado está de 24 tronos. Una multitud reina con él. Este trono está preparado para juicio. Su espíritu en plenitud juzgará a cada pecador. Los querubines proclaman noche y día los atributos de Dios y la iglesia reacciona ante su proclamación postrándose ante el Señor. Le adoran, echan sus coronas delante de Él. Todo lo que han logrado, todo lo que el Señor mismo le haya dado, lo dan de vuelta a Él. Qué hermoso cuadro.
¿Cómo estamos sirviendo, hermanos? Cuando hacemos algo para el Señor. ¿Podés quedar igual después de leer este texto? ¿A quién sirves? ¿A quién adoras? ¿Cómo lo haces? ¿Qué te motiva? Y quizás estás escuchando esto, pero cuidado, porque delante de ese trono no va a poder ir nadie que no haya pasado por la sangre de Cristo. Si usted no ha solucionado el problema de su pecado con Dios, la Biblia dice que está establecido que los hombres mueran una sola vez y después de esto, el juicio. Estará de pie delante de Dios, pero simplemente para ser juzgado por sus obras, las cuales ninguna le quitó el pecado. Solo Cristo. Pero va a ser tarde. Este es el momento de creer en Cristo. Este es el momento de creer y si un día el Señor lo llama, despertar en este lugar. Vimos solamente una parte chiquita. 2 aplicaciones. Si no tenés a Cristo, vení a Cristo, ya. Rendite ante Él. Como decía cada adoración, cae ante Dios de rodillas, entregate a Él, reconoce que Cristo murió por vos, por tus pecados, para perdonarte, limpiarte de toda maldad. Y como creyentes, hermanos, lamer la mano del Señor, como ese perrito. Por gracia estamos acá. No te quejes, hermano. No hables de otro hermano. Deja de criticar. Mira al Señor. Ser discípulo del Señor es negarse a sí mismo. Deja de quejarte y agradecer. Por gracia estamos acá. Padre, gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por este hermoso pasaje que nos lleva al cielo a ver, Señor, una enseñanza de teología donde la iglesia cae y rinde todo a tus pies. Pero ahora estamos acá, en este ambiente, en la tierra, que podamos tener un corazón humilde, porque todo lo que tenemos es por tu gracia. Todo lo que hemos llegado es porque tú eres bueno, no merecemos nada. Ni siquiera el ministerio, Señor. El trabajo, los avances, la economía, el pan en nuestra mesa, todo viene de ti. Que no nos olvidemos, Señor, nunca. Gracias, Señor, en tu nombre. Amén.